Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel y les doy la bienvenida a la séptima carta. El día de hoy tenemos un video muy especial, muy particular, porque cuando salga a la luz será ya 5 de mayo y eso significa que es la fecha de nacimiento de un tremendo pensador, de un gran filósofo que influenció pues a muchísimos más a lo largo del siglo XX. Evidentemente no estoy hablando de mí, aunque también es mi cumpleaños, sino del señor Soren Kierkegaard. ¿Quién es Kierkegaard? ¿Por qué es tan importante? Bueno, eso es de lo que vamos a hablar en este video. Kierkegaard fue un pensador, un escritor, un literato, un teólogo, tal vez un filósofo danés que nació en Copenhague en 1813, justamente el 5 de mayo. Es un pensador que es reconocido por muchos como uno de los primeros en llevar la reflexión hacia lo concreto, y ahorita vamos a hablar de todo esto, y se le conoce también como el padre del existencialismo. Hace un momento mencionaba como varias formas de acercarnos a Kierkegaard a través de la literatura, de la teología, de la filosofía. ¿Por qué? Porque su obra es tan vasta o abarca tantos temas que es difícil a veces encasillarlo en uno de ellos. Es decir, no podemos decir que es 100% teólogo, que es 100% filósofo. Su método sí es literatura, pero no todos sus escritos son literatura porque también tiene escritos edificantes, que son discursos cristianos. Entonces, Kierkegaard, tanto en su expresión como en su pensamiento, se mantiene siempre dinámico. Es entonces muy difícil catalogarlo de algún modo, y hasta hace algunos años existía la disputa sobre si considerarlo o no filósofo. Yo considero que sí, hay quienes dirán que no, pero algo es cierto, es un tremendo escritor, un tremendo pensador. Decíamos que es considerado el padre del existencialismo. ¿Por qué? Porque sus planteamientos son retomados por autores de vena existencialista o filósofos de la existencia. Tal vez yo ahí tengo un problema con el término existencialismo porque no considero que haya una escuela existencialista propiamente dicha, pero bueno, de eso nos encargaremos de hablar en otro video. Dejémoslo ahorita en pensadores de la existencia o pensadores sobre la existencia, filósofos de la existencia. Estos filósofos de la existencia como Gabriel Marcel, Jean-Paul Sartre, el mismo Martin Heidegger, retoman planteamientos que ya había hecho Soren Kierkegaard. Entonces sí, influenció a todos ellos, influenció también algunas cuestiones a Albert Camus, pero más allá de su influencia, creo que es importante reconocerlo en sí mismo. Es decir, su obra tiene valor por sí, más allá del gran legado que nos dejó. ¿Y en qué consiste su obra? ¿Cuál es su importancia? Pues bueno, básicamente lo que Kierkegaard quiere hacer o hace se puede considerar en dos partes. La primera de ellas tiene que ver con el tener una existencia auténtica, que esto implica el saber cómo estamos viviendo, cómo debemos vivir tal vez, reconocernos como individuos. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque la filosofía de Kierkegaard surge en respuesta al racionalismo hegeliano. Para la época de Kierkegaard, Hegel era el filósofo por excelencia y pues todos los planteamientos tenían que ver directa o indirectamente con él, con esta idea de el espíritu absoluto,
de la historia, de la sociedad como manifestación del espíritu, de la razón que se está conociendo a sí mismo, que vuelve todo sistemático y conceptual, todo lo real es racional, llega a decir Hegel, y todo lo racional es real. Y Kierkegaard dice, sí, está muy bonito eso, pero, y esta es una imagen que a mí me gusta muchísimo, dice, se encargaron de crear un castillo inmenso que se puede interpretar como todo el sistema hegeliano, donde todo tiene una explicación, donde todo es conceptualizado y conceptualizable, y al final del día se olvidaron de habitar en él, en el sentido de que en lo absoluto sí estamos englobados, pero a la vez no estamos representados todos y cada uno de nosotros. Es decir, en lo absoluto se pierde la individualidad, se pierde Miguel. Ante el espíritu absoluto, Lugo no existe, por así decirlo. Y Kierkegaard reacciona frente a esto. ¿Cómo? Llamándonos a tomar conciencia de que somos individuos, de cómo estamos existiendo. Y este cómo estamos existiendo se relaciona con la segunda vertiente del pensamiento kierkegaardiano, que tiene que ver con el cómo llegar a ser cristianos. El pensamiento de Kierkegaard, además de estar en oposición o en relación al racionalismo hegeliano, está en relación y contraposición contra o con el cristianismo. No precisamente contra el cristianismo, pero sí contra los cristianos o los que se creen cristianos sin serlo auténticamente. Entonces, toda su obra se está manejando entre estas dos ramas, entre estas dos grandes vertientes. ¿Cómo lo hace? A través de obras literarias y a través de discursos edificantes de carácter plenamente cristiana. ¿Por qué tiene estos dos tipos de escritos? Porque, como hemos dicho, se maneja de una forma dinámica, de una forma dialógica. ¿Y quién está dialogando? Está dialogando Kierkegaard contra o con Hegel, Kierkegaard con el cristianismo, pero a la vez Kierkegaard con los personajes que crea y Kierkegaard y el personaje con el lector. Y esto de los personajes que crea es bien importante. ¿Por qué? Porque la mayor parte, si no es que casi toda, de su obra literaria no es firmada por Kierkegaard. Es decir, nosotros sabemos que es de él y muchos intuían que era de él, pero en el libro no decía Soren Kierkegaard, o lo uno o lo otro. No. Su obra era firmada por diversos seudónimos: Johannes de Silentio, Víctor Eremita, Climacus, Anticlimacus, y cada uno de estos personajes tenía su propia personalidad. Y cada uno de esos personajes nos remiten hacia una posibilidad de la existencia, ya sea hacia una forma estética, hacia una forma religiosa o propiamente hacia una forma cristiana. El estadio estético es un estadio dominado por el placer. Y no se piense solamente un placer sensorial, un placer carnal, no. El estadio estético tiene que ver también con el placer por el placer intelectual. Por ejemplo, su personaje de Johannes el Seductor, que aparece en el diario del Seductor justamente, se describe a sí mismo no como un seductor corriente. A él no le basta con hacer que su amante se entregue corpóreamente. Él quiere dominar su mente y que todos sus pensamientos y todo su sentir le pertenezcan. Entonces este ya es un placer de gama intelectual, por decirlo así, porque sí elabora todo un plan. Quiere él supuestamente elevar el espíritu de Cordelia para poder que se entregue plenamente a él. Entonces el estadio estético engloba también un cierto placer intelectual, pero es un placer que se da solamente por el placer, que no vas buscando más, y por eso nos puede llevar a la desesperación,
que es uno de los conceptos claves del pensamiento kierkegaardiano, la angustia y la desesperación. Uno se angustia, en este caso, justamente cuando va pasando de placer en placer y no obtiene más. Al final del día, el placer, por ser pasajero, hace que uno se angustie, ¿no? Y ante la angustia podemos encontrarnos ya ante un estadio ético donde uno ya se reconoce, donde uno ya tiene conciencia de sí, de lo que está haciendo, de cómo está junto con los otros, y se empieza a regir por ciertas normas. Ya es el individuo frente al Estado, el individuo frente a la moral, pero no se queda aquí. El individuo puede ascender, por decirlo de un modo, o no ascender, puede pasar, y ahorita voy a decir por qué no ascender, puede pasar a un estadio religioso. ¿Por qué? Porque el hombre desespera cuando se da cuenta que sí está cumpliendo ya con el deber, sí está cumpliendo con el Estado, sí está ya en una forma más bonita de amor, más sana de amor, pero desespera al encontrarse contra lo infinito, que sería Dios, ¿no? En este sentido ya se asume un estadio religioso, que es el tercero de los tres estadios de la vida para Kierkegaard. Estos tres estadios, y por eso yo me retracté cuando dije ascender, no se deben de ver como escalones. Es decir, no es como primero fui estético, luego ya puedo ser un hombre ético y ahora ya voy a ser un religioso, ya soy cristiano, ya estoy en paz con papá Dios, ¿no? No. Creo que tanto para Kierkegaard como para mí la existencia es más como un diagramita de esos que tienen puntos en común, un diagrama de Venn, si no me equivoco. Corríjanme si no se llaman así tal cual. De estas tres bolitas, ¿no? Diagramas, donde hay puntos en común. Y uno puede pasar de un estadio al otro y de nuevo regresar. Estamos fluctuando en estas posibilidades de la existencia. Y justamente por eso su pensamiento es dinámico, por eso tiene obras literarias escritas por seudónimos en una comunicación indirecta, como la llama Luis Guerrero, y tenemos obras escritas como discursos religiosos, donde ahí sí firma Kierkegaard y nos dice, vamos a ver cómo ser cristianos, ¿no? Entonces su pensamiento se va moviendo entre estos dos grandes temas, va moviéndose en el interior mismo y nos va interpelando para que también nosotros nos reconozcamos y pues tengamos una existencia más auténtica. Otro tipo de obras que nos revelan parte de lo que a Kierkegaard lo atormentaba y parte de lo que él quería hacer son los diarios. En ellos son propiamente apuntes de clases, borradores de sus obras, sus pensamientos, y también hay algunas cartas, en este caso cartas a algunos amigos y cartas sobre todo a Regina. Regina Olsen fue su gran amor. En algún punto estuvieron comprometidos, pero Kierkegaard, al sentir que estaba llamado a hacer esta tarea dialógica de poder llegar a ser cristiano y enseñarnos a los demás a ser cristianos, y no es un enseñarnos de yo ya soy cristiano y te voy a enseñar, sino es un descubrir cómo ser auténticos cristianos, cómo tener una existencia auténtica. Y ahorita vamos a retomar esto, cerremos nada más el tema de Regina. En este caso, pues como él se sintió llamado a hacer esta obra y pensó que no iba a poder complacer a Regina Olsen como se lo merecía, pues terminó su compromiso. Pero toda su obra, al menos la seudónima, tiene fuertes referencias a ella. Entonces siempre vivió atormentada, o atormentado más bien, por el amor de Regina, por la educación religiosa que le dio el padre, y así va desarrollando su pensamiento. Y en este caso entra lo que les mencionaba, no es que yo soy cristiano, Søren Kierkegaard, y te voy a enseñar cómo ser cristiano, sino es un vamos a descubrirlo, es un movimiento dialógico. Decíamos, es Kierkegaard dialogando con el seudónimo interpelando al lector, y a la vez dialogando con Hegel, y a la vez dialogando con el cristianismo oficial,
Y todo esto, ¿a quién nos recuerda? Al amo y señor de los diálogos, al buen Sócrates. Uno, de hecho, de los primeros escritos de Kierkegaard. De ahorita estaba buscando el libro, pero no lo encontraba. Aquí está. Que tiene que ver sobre el concepto de ironía. Es su tesis. Es un texto que analiza la ironía y analiza pues el método socrático, esta mayéutica, este diálogo para poder concebir la verdad. Y es que para Kierkegaard la verdad no es esa verdad absoluta que el espíritu hegeliano nos va a estar descubriendo o nos va a estar entregando, sino una verdad que cada uno tiene que asumir, que cada uno tiene que ir buscando. Es lo que el doctor Guerrero llama la verdad subjetiva. Entonces, la invitación en este caso es acercarnos al pensamiento de Kierkegaard, reflexionar sobre nuestra existencia, sobre estas posibilidades que tenemos todos y cada uno. Puedo o podemos hablar muchísimo sobre Kierkegaard. De hecho, si quieren podemos irnos explayando poco a poco en demás videos para no saturar no hacerlo demasiado largo. Pero eso, ¿no? La obra de Kierkegaard merece entenderse en sí misma, más allá del legado que nos pueda dejar a los otros pensadores. Merece que nos sentemos a reflexionar sobre nosotros, y una cita que viene en estos primeros diarios tiene que ver justamente con el encontrar la verdad, que es una verdad para mí, una verdad por la cual vivir y por la cual morir. Entonces también la invitación es, ahora que es cumpleaños de Kierkegaard, pues ponernos a reflexionar si estamos encontrando esa verdad o no, y si estamos haciendo algo por esa verdad o no. Entonces, por ahora creo que lo dejaré aquí, con la invitación propiamente a pues leer a Kierkegaard. Tenemos, como les comentaba, los papirer o los diarios. Tenemos las obras seudónimas, que ahorita voy a dejar una lista. Básicamente tenemos o lo uno o lo otro. Tenemos el concepto de la angustia, prólogos, prefacios, las etapas en el camino de la vida, el post-scriptum, y tenemos los discursos edificantes. Entonces, eso. Podemos acercarnos al pensamiento y a la obra de Kierkegaard, y creo que es algo que vale bastante la pena. Se quedan muchas cosas en el tintero que iremos retomando en siguientes videos, pero baste por ahora la invitación a leer a este tremendo señor. Sean felices, sean virtuosos, y nos vemos pronto.